Profe, ¿puede Bueno, silenciar los micrófonos, por favor? a ver. Bueno, entonces vamos a tratar de abordar, como yo les decía, una de las complicaciones más graves, pero no por eso tampoco frecuentes como ustedes podrían pensar, de un paciente sometido a una cirugía. Como les estaba diciendo antes, esta va a ser una mirada global de algunas variables que definen que un paciente esté entrando en una situación que lo pueda llevar a un shock y definir básicamente las diferencias de manifestaciones clínicas y de valores entre los diferentes tipos de shock. Si bien el paciente quirúrgico está más expuesto a la posibilidad de un shock hipovolémico, debido a un sangrado, esto no quiere decir que en diferentes etapas de su posquirúrgico no pueda cursar cualquier otro tipo de shock, que se va a dar con menor frecuencia como factor de riesgo, pero que puede aparecer, y la idea es que podamos detectar precozmente los signos prodrómicos, o sea, los anteriores a que el paciente realmente haga una descompensación hemodinámica severa. ¿Sí? Luego, en otras materias, ustedes van a ir profundizando tanto la clínica como las variables hemodinámicas, como el monitoreo invasivo y el tratamiento del shock. ¿Sí? Que no es algo que se va a hacer, si a un paciente se le instala un shock, no es algo que se va a hacer en una sala de cirugía, pero puede pasar en una sala de recuperación posanestésica. Entonces, la primera cuestión que tienen que tener en cuenta, a mí, ustedes saben que no me gustan las definiciones del libro, pero la realidad es que esto lo amerita. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que shock es igual a la imposibilidad de una correcta perfusión, independientemente de la causa que tenga. Hay una falla en la perfusión de órganos, una incapacidad de cumplir con los requerimientos de oxígeno y nutrientes de esas células que las va a llevar a la muerte si no hacemos nada. Esto es fundamental. Porque lo tenemos que pensar antes de que se instale un cuadro de una gran clínica, de unas grandes manifestaciones clínicas, porque para cuando llegan las grandes manifestaciones clínicas de la falla de órgano, esa falla ya está instalada y muchas veces es irreversible. Entonces, fundamentalmente hay que tener en cuenta que el shock no es una enfermedad, es una condición clínica, es una situación clínica que puede derivar de diferentes enfermedades o cuadros clínicos, como puede ser una cirugía, que no es una enfermedad, pero es un cuadro clínico. ¿En qué hay que pensar siempre? Cuando se produce un shock, de la etiología que sea, hay un desequilibrio entre la entrega y la demanda de oxígeno. ¿Por qué se produce este desequilibrio? Porque la cañería no le está aportando suficiente transporte. Vale decir que en el caso del shock, nos vamos a tener que empezar a aprender a parar en que no alcanza con darle más oxígeno al paciente si yo no tengo una hemodinamia, un movimiento de fluidos, en este caso sangre oxigenada, que pueda llegar a cada una de las células. Entonces, por más que yo le ponga una máscara con reservorio, si no tengo una hemodinamia acorde, ¿sí? La entrega parecería ser, la oferta de oxígeno que yo le estoy dando al paciente es mayor al 21%. Pero si yo no tengo una hemodinamia que lleve esa sangre oxigenada a cada una de las células, de todos modos se va a producir hipoxemia. ¿Por qué? Por insuficiencia del aparato circulatorio, que puede tener que ver con el corazón específicamente, o puede tener que ver también con los vasos sanguíneos. Entonces fíjense que ya empezamos a complejizar un poquito más el concepto de dificultad en la perfusión. Esta dificultad en la perfusión no alcanza con ofrecerle al paciente más oxígeno como en una insuficiencia respiratoria. Acá, además de ofrecerle, si es necesario, mayor cantidad de oxígeno, vamos a tener que trabajar sobre la
función cardíaca y vascular del paciente. Tener en cuenta todas estas variables. Lo respiratorio, obviamente, porque si no hay buen intercambio gaseoso, por más que yo le ofrezca oxígeno, la cosa no va a andar, pero fundamentalmente empezar a pensar qué pasa con el transporte de este oxígeno. ¿Cómo va a llegar a cada una de las células? Y fíjense que por debajo de esta definición o de esta propuesta en que hay que pensar, sabemos que hay situaciones donde la disponibilidad de oxígeno es baja, como puede pasar cuando hay un sangrado masivo porque pierdo hemoglobina, y esa hemoglobina que perdí no va a transportar oxígeno. Pierdo básicamente sangre. La sangre es la que transporta el oxígeno. Por más que yo le ponga solución fisiológica, si no le repongo sangre, tarde o temprano la hipoxia se va a instalar. Y en el shock cardiogénico pasa por lo mismo, porque ese corazón ahora como bomba no funciona y no puedo llevar la sangre, por más oxigenada que esté, a los tejidos. Por otro lado, esta es la forma más sencilla de entender el shock, pero por otro lado, tenemos situaciones en las cuales podemos llegar a tener una disponibilidad de oxígeno normal, no tenemos nada respiratorio, ni tampoco lo tenemos en el corazón el problema. Lo tenemos en la capacidad que tiene la perfusión más cercana, si se quiere, a las células, si lo queremos llamar de esa manera, la microperfusión, o la capacidad de la célula de utilizar ese oxígeno. Y es el modelo del shock séptico o shock distributivo. El oxígeno está, yo lo puse en un respirador al paciente, o le puse una máscara con reservorio, o le puse oxígeno suplementario. La hemodinamia, la cantidad de sangre circulante no se perdió. El paciente sigue teniendo, no tiene un shock hipovolémico. Se porta como un shock hipovolémico porque no puede ofrecerle a la microcirculación, no puede ofrecerle suficiente flujo de sangre hacia los tejidos, o los tejidos mismos no pueden apropiarse de ese oxígeno y utilizarlo para sus procesos. Entonces, hay varias situaciones complejas que se ponen en juego en el shock. Lo bueno es poder reconocer algunas de sus situaciones iniciales para que el paciente no llegue a esta situación, porque una vez instalado cualquiera de los shock, la probabilidad de que el paciente haga una falla multiorgánica es alta, y si es una falla multiorgánica, la probabilidad de morir es alta. Por ende, nuestro objetivo va a ser detectar rápidamente que se pueda instalar una situación de estas y actuar consecuentemente. En esta etapa, con lograr detectar esta situación, ya es un paso muy adelantado. El tratamiento del shock no es algo tan sencillo que se pueda hacer en cualquier situación en el hospital. Por ende, nos vamos a manejar un poquito más que nada con esta primera mirada de la sintomatología y los signos que nos va a dar precoces. Del tratamiento del shock hay mucho para hablar en otras instancias. Acá me gusta mucho este dibujito, es una guía que es como una especie de manualcito de medicina intensiva, pero que me gusta mucho el dibujito porque nos pone en escena dónde está el problema. Fíjense, tenemos el corazón, me duele mucho la garganta y la cabeza. Tenemos el corazón y los vasos, ¿sí? Los vasos sanguíneos. Y acá tenemos los tejidos. En el shock hipovolémico, ¿qué pasa? Hay un sangrado, hay escape de sangre al exterior, ¿sí? Representado acá como una especie de balde. Este es sencillo, si yo no tengo sangre, el corazón no va a funcionar bien, el gasto cardíaco no va a ser óptimo. Repasar siempre gasto cardíaco, ¿sí? Y por más que este corazón funcionara bien, no tengo que transportar. Básicamente lo que ese paciente necesita es en el primer momento que se lo hidrate y luego que se le reponga sangre. Una vez que se lo agrupó, se lo compatibilizó, la sangre se puso a temperatura ambiente, que pasa un ratito, volverle sangre, porque la única que puede transportar oxígeno es la hemoglobina. La solución fisiológica le va a servir para sostener que el corazón lata, pero no le va a servir para oxigenar los tejidos.
Entonces, este paciente lo que va a tener que recibir es aquello que perdió, o sea, sangre. Puede haber shock hipovolémico no solo por sangrado, una deshidratación muy severa, con una diarrea muy profusa o muchos vómitos en los límites de la edad, en un recién nacido o un lactante y en un anciano, también pueden provocar shock hipovolémico, ¿sí? Pero ahí la reposición no va a ser de sangre, ahí la reposición va a ser de líquido, porque lo que pierde es agua, no pierde glóbulos rojos el paciente. ¿Me siguen hasta acá? Si yo tengo un paciente con una pérdida por diarrea o vómitos, voy a tener que reponerle líquido y electrolitos, que es lo que está perdiendo. Si yo tengo un paciente con shock hipovolémico por hemorragia, le voy a tener que reponer sangre. ¿Y electrolitos o solo sangre, profe? ¿Cómo? ¿Ambas cosas o solo sangre? Reposición de sangre. A veces lo que necesitamos hacer es reponerle primero solución fisiológica hasta que llega la sangre para sostener el gasto cardíaco igual, y luego le vamos a poner sangre. Y por ahí le tengamos que poner sangre y solución fisiológica y electrolitos. Iremos viendo según el laboratorio cómo va reponiendo este paciente su volemia. Y por supuesto tratar la causa. Si el paciente tiene una hemorragia, hay que llevarlo de nuevo a quirófano y resolver la hemorragia, obviamente. Si el paciente tiene una deshidratación por vómitos y diarrea, bueno, habrá que ver si hay que darle antieméticos, si está vomitando, y la diarrea tratar de compensarla con ayuno gástrico y reposición de líquido y electrolitos. Pero acá ya no hay pérdida de sangre, entonces no está comprometida la cantidad de glóbulos rojos. De hecho, el hematocrito de un paciente deshidratado siempre es alto, porque no hay, el hematocrito, ustedes saben, es la relación entre los glóbulos y el líquido. Si bajó el líquido, el hematocrito está alto. En uno está comprometido el transporte de esos glóbulos rojos porque la sangre está más viscosa, como es la deshidratación, y en el otro está comprometido directamente la oxigenación por falta de hemoglobina. Pero el efecto final es el mismo, no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, porque no tengo con qué transportarlo. O sea que me falte líquido solo, o sea que me falte sangre. Eso sería en el shock hipovolémico. En el shock cardiogénico yo tengo un volumen de sangre normal. No perdí sangre, ni líquido, pero mi corazón, mi bomba, no funciona. Si ustedes se acuerdan, cuando cursaron Adultos 1, vieron edema agudo de pulmón, vieron insuficiencia cardíaca, y dijimos, el cuadro más grave de estas características es el shock cardiogénico, donde el corazón, por alguna cuestión, no puede bombear la sangre al sistema. Entonces, ¿tengo suficiente sangre? Sí. Lo que no tengo es un corazón suficiente, ¿sí?, que esté haciendo su función de bomba cardíaca, que tenga su buen llenado y su buena salida ventricular. Por lo tanto, el riesgo en el shock cardiogénico es que el paciente haga un paro cardíaco. En el hipovolémico también, pero acá las características son, tengo un corazón que no es capaz de bombear la sangre que le llega al sistema. Voy a tener, obviamente, congestión pulmonar, con edema agudo de pulmón, congestión hepática, ingurgitación yugular rápida, paciente que se va a poner cianótico, paciente que va a tener los pulsos distantes porque no le está llegando suficiente sangre a los órganos, pero tampoco a la circulación. Causas en general son bien del corazón, inclusive un trombo o una pericarditis, algo que comprima el corazón, una falla ventricular severa, ¿sí? Hay muchas causas de shock cardiogénico, pero la diferencia entre uno y el otro es que en uno no tengo agua en la cañería, y en el otro la tengo, pero la bomba no la impulsa. Yo sé que por ahí soy como muy gráfica con esto, pero realmente si ustedes lo piensan en términos de caños y bombas, la cosa se hace mucho más sencilla de entender. Y van a ver un paciente con una falla cardíaca claramente identificable, un paciente con pulsos alejados, hipotenso, porque no tiene volumen en sus arterias,
a veces es difícil encontrar los pulsos, que rápidamente va a evolucionar a ponerse cianótico y a hacer un paro cardíaco si no se actúa. No vamos a ver el tratamiento del shock cardiogénico porque va a depender de las causas del shock. Y no hay un ABC del shock en este caso que yo les diga, el shock cardiogénico se trata así. Va a depender si es por compresión, si es por falla. Tiene múltiples tratamientos. Siempre en el shock lo que hay que atacar no es solamente la situación hemodinámica, sino la causa que la genera, como en el hipovolémico. Si yo no cierro la canilla de lo que el paciente está sangrando, difícilmente pueda hacer que ese shock se limite, o que el paciente salga de shock. El shock obstructivo, ¿sí?, es parecido al shock cardiogénico, es decir, hay algo por lo cual hay un stop de sangre hacia un lugar. Por ejemplo, esto pasa si se tapa una arteria. El más complejo de todos es el shock distributivo. Y acá vamos a tener dos tipos de shock distributivos de los que vamos a hablar. El shock cardiogénico es un shock obstructivo. El shock séptico y el shock anafiláctico son shocks distributivos. Y fíjense la diferencia entre un sangrado, un vaso o algo que está sangrando, y esto. Esto es la pared del vaso, vena y arteria, ¿sí? Y fíjense que acá hay salida fundamentalmente de líquido al exterior de ese vaso. ¿A qué son? Al intersticio, ¿sí? Las características del shock séptico es la alteración de la permeabilidad de los vasos, del endotelio de los vasos, o sea, la membrana que los recubre. Permeabilidad que se aumenta al agua, saliendo el agua de los vasos hacia el intersticio, aunque no esté aumentada la presión hidrostática. Es decir, que se va a producir edema aunque no haya sobrecarga de líquido. Porque va a salir el líquido desde el vaso hacia el intersticio, aunque no haya, como el edema agudo de pulmón, una cantidad extra de líquido en el vaso. Con la cantidad habitual se alteró la permeabilidad. ¿Y por qué, me van a preguntar ustedes? ¿Por qué se altera la permeabilidad? Por cuestiones toxémicas, relacionadas con la inflamación, con la respuesta inflamatoria, y con lo que generó el shock séptico. Que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, ¿sí? Pero sobre todo con una respuesta desmedida del huésped a la agresión que le provocó un microorganismo. Esta inflamación desmedida con mediadores químicos imparables son las que producen este aumento de la permeabilidad vascular con salida del líquido al exterior. Entonces, ¿qué me va a pasar? También va a funcionar como si fuera una hipovolemia, pero es una hipovolemia relativa, no perdí sangre porque me seccionaron una arteria, o se me cortó una pierna, o se me abrió una sutura, sino que acá lo que es mucho más difuso, es en todo el endotelio de todos los vasos. Entonces no puedo ir y repararlo, como acá, que puedo llevar al paciente nuevamente a quirófano y fijarme dónde está el sangrado. Esto es en toda la vasculatura, de todo el organismo. Imagínense que por más que yo reponga líquido, todo el tiempo va a haber salida de líquido nuevamente al intersticio, con edema y con caída de la perfusión, sobre todo de la microperfusión, que es la que llega al órgano. Acá tienen, más que nada, esto si bien no está en castellano, me gusta que vean los dibujitos porque están muy buenos en cuanto a cómo darse cuenta. Fíjense, en el shock cardiogénico hay congestión de ese corazón, fíjense que está agrandado el corazón. Acá hay una falla del ventrículo que hace que la sangre no pueda salir hacia la zona donde tiene que salir y congestione luego nuevamente hacia atrás
tanto el hígado y las vísceras como el pulmón. En la hipovolemia, el corazón está chiquitito, ¿y qué hay? Hay pérdida de volumen, por lo tanto los vasos se los ve bien finitos, ¿ven? Tienen poquito líquido adentro, porque hay un shock hipovolémico, ¿sí? En el shock distributivo, que es el shock séptico, o que puede ser también el shock anafiláctico, ustedes están viendo que lo que hay es una vasodilatación. Hay pérdida hacia el exterior. Profe, ¿puede cerrar todos los micrófonos, por favor? ¿Cómo? Porque se escucha ruido de fondo. Hay un Sí, micrófono no sé abierto. qué es, porque acá no hay ruido. En mi estudio no hay nada de ruido. No, es Solo un en la computadora. micrófono de una compañera. Es el micrófono de una compañera, profe. Ah, yo no tengo acá cómo silenciarlo, me parece. No. Ahí lo silenció, creo. Ah, ahí me parece que sí. Sí, a veces, si los tienen desde el celular, a veces se activa y se inactiva solo el micrófono, como me pasa a mí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Es súper básico esto, ¿sí? Súper básico. Pero en esta materia tiene que ser así. Por último, acá tenemos el shock obstructivo, como yo les decía, como puede ser un taponamiento pericárdico, ¿sí? Líquido entre el pericardio seroso y el pericardio fibroso, que impida que el corazón se contraiga, ¿sí? Como es el... O puedes haber, como yo les decía, una obstrucción a la salida. En este caso estamos hablando de una obstrucción de la salida de la aorta, pero podría ser en cualquier lugar. Lo que se ve en este dibujito, en este gráfico de torta, es la presentación, ¿sí?, de los tipos de shock en cuanto a frecuencia de aparición en la población. Y fíjense que el 62% es el shock séptico. La sepsis sigue matando muchos pacientes internados. Y si ustedes se acuerdan y lo relacionan con trauma, en el trauma puede cursarse cualquiera de estos shocks. ¿Puede haber un shock distributivo? Sí, acuérdense la curva de mortalidad de la tercera aparición de la mortalidad a largo plazo, después de una semana, 15 días, que los pacientes se morían de sepsis y falla multiorgánica. Ahí tienen la posibilidad de hacer un shock séptico. ¿Puede hacer un shock hipovolémico? Sí, es una causa de muerte en la escena. Se secciona una arteria grande y el paciente se desangró en la escena, o hizo un shock hipovolémico cuando llegó al hospital, o durante su tratamiento, o en el posquirúrgico. ¿Puede hacer un shock cardiogénico el paciente? Sí, porque puede hacer un trauma cardíaco. ¿Se acuerdan que una de las cuestiones era que puede hacer una ruptura cardíaca, pero también puede hacer un derrame pericárdico el paciente y hacer un shock obstructivo? O sea que todo tiene que ver con todo, y en todos los casos en el trauma, por eso lo dejé para el último tema, puede aparecer cualquiera de estas situaciones. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque hay una descompensación hemodinámica rápida en el paciente. Cuando es cardiogénico es rapidísimo. Acá, esto es nada más que para que ustedes puedan ver que hay variables de tipo hemodinámicas que se consideran a la hora de definir que con una clínica de hipoperfusión, de hipotensión, de hipertensión, porque hay shock que se cursan con hipertensión, de vasodilatación, de vasoconstricción, ir a buscar todas estas características para redefinir, sumado a la posible causa, qué tipo de shock está teniendo el paciente. Obviamente que si yo tengo un paciente hace un mes con un trauma en terapia intensiva, ventilado y lleno de cables y de caños, lo más probable es que si hace un shock va a ser un shock séptico, porque se va a ver infectado con un germen asociado al cuidado de la salud, y el paciente lo más probable es que tenga un shock séptico. Ahora, si yo tengo un trauma que me lo está trayendo la ambulancia y el paciente hace una descompensación hemodinámica rápida, lo más probable es que sea un shock hipovolémico o cardiogénico por el trauma sobre su propio corazón. Va a depender de la cinemática del trauma. Si yo tengo un paciente que sale de una cirugía de tórax, lo más probable
si hace un shock es que sea un shock hipovolémico. Es muy raro que un paciente en un posquirúrgico sin patología previa haga un shock cardiogénico, ¿se entiende? Uno va buscando la presentación del shock en relación con los antecedentes de qué le está pasando al paciente. Nunca es una entidad aislada. Pero más allá de que no es una entidad aislada, hay variables hemodinámicas que se toman en cuenta para definir cuál es el modo en que se presenta este tipo de shock. Les voy a poner un ejemplo sencillo. En un shock hipovolémico, el paciente, previo al shock, cuando ya se instale la hipovolemia, ustedes ya saben, porque lo hemos charlado y porque es medio como un axioma de esta materia, el paciente va a aparecer primero un aumento de la frecuencia cardíaca para compensar la caída del volumen y sostener el gasto cardíaco, y luego cuando todos los mecanismos de compensación, sistema de la hormona antidiurética, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema simpático, no puedan seguir sosteniendo la presión arterial, el paciente va a estar hipotenso. Pero en un principio, el paciente va a estar hipertenso, entre comillas. Va a tener aumentada la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Porque se va a vasocontraer, pero el gasto cardíaco está bajo. Profe, también puede tener Si la se trata de un temperatura shock cardíaco... ¿Cómo? también puede tener la temperatura corporal baja en el shock Se hipovolémico. vasocontrae mucho el paciente, puede ser, pero en realidad no tiene al principio no tiene gran impacto sobre la temperatura. Lo que sí van a ver en un paciente que está hipovolémico al principio es que va a estar taquipneico, taquicárdico, y luego va a estar hipotenso, tardíamente va a estar hipotenso, porque la primera respuesta es vasocontraerse. Es como si ustedes tuvieran, de golpe se quedan con poca presión de agua en el tanque y tienen que regar las plantas. ¿Qué hacen? Apretan la manguera para que el agua llegue más lejos. El cuerpo hace lo mismo, aprieta la manguera, y la manguera es la arteria. Y si yo aprieto la arteria, la presión arterial se va a mantener normal o elevada, pero en realidad el paciente está chocado. Por eso es que a veces es mejor ir a mirar al paciente que solo tomarle la presión. El paciente está taquicárdico, taquipneico, pálido, con mal relleno capilar, está hipovolémico, aunque tenga en un principio una tensión arterial aceptable. Luego va a tener una bajada violenta de esa tensión arterial aceptable, cuando ya los mecanismos compensatorios no le funcionan más. A diferencia de un paciente con un shock cardiogénico, que va a tener un cuadro de tensión arterial de normal a elevada, pero lo que no va a tener es un corazón dispuesto a llevar sangre a los vasos. Porque el problema con el shock cardiogénico no está en las arterias ni en el volumen circulante que el paciente tenía 2 minutos antes de que se choque, como podía ser en el shock hipovolémico. En el shock cardiogénico es simple y sencillamente el corazón no está cumpliendo con su función de bomba.